Hoy les quiero compartir una palabra desde el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos del 5 en adelante. Dice así: Llegó Jesús a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, se sentó tranquilamente junto al pozo. Era mediodía. Una mujer de Samaria llegó a sacar agua y Jesús le dice: «Dame de beber». Le responde la samaritana: «¿Cómo? ¿Tú que eres judío me pides de beber a mí, que soy samaritana?» Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le contestó: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva». Le dice la mujer: «Señor, no tienes con qué sacar el agua y el pozo es profundo. ¿Dónde vas a conseguir agua viva? ¿Eres acaso más poderoso que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del que bebían él, sus hijos y sus rebaños?» Le contestó entonces Jesús: «El que beba de esta agua vuelve a tener sed. Pero quien beba del agua que yo le daré no tendrá sed nunca más, porque el agua que le daré se convertirá dentro de él en manantial que brota, dando vida eterna». Le dice la mujer: «Señor, dame de esa agua para que no tenga sed y no tenga que venir acá a sacarla». Él le dice: «Ve, llama a tu marido y vuelve acá». La mujer le contesta: «No tengo marido». Jesús entonces le dice: «Tienes razón al decir que no tienes marido, porque has tenido 5 hombres y el que tienes ahora tampoco es tu marido. En eso has dicho la verdad». La mujer le dice: «Señor, veo que eres profeta. Nuestros padres daban culto en este monte. Ustedes los judíos, en cambio, dicen que es en Jerusalén donde hay que dar culto». Jesús le dice: «Créeme, mujer, llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén se dará culto al Padre. Ustedes dan culto a lo que no conocen. Nosotros damos culto a lo que conocemos, porque la salvación procede de los judíos. Pero llega la hora, ya ha llegado, en que los que dan culto auténtico adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que quiere el Padre. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y verdad». La mujer le dice: «Sé que vendrá el Mesías, es decir, Cristo. Cuando Él venga, nos lo explicará todo». Jesús entonces le dice: «Yo soy el que habla contigo». La mujer dejó el cántaro, se fue al pueblo y dijo a los vecinos: «Vengan a ver un hombre que me ha contado todo lo que yo hice. ¿No será el Mesías?». Ellos salieron del pueblo y acudieron a él. Entretanto, los discípulos le rogaban a Jesús: «Come, maestro». Él les dijo: «Yo tengo un alimento que ustedes no conocen. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y concluir su obra». Los samaritanos acudieron a él y le rogaban que se quedara con ellos. Se quedó allí 2 días, y muchos más creyeron en él, a causa de su palabra, y le decían a la mujer: «Ya no creemos por lo que nos has contado, porque nosotros mismos lo hemos escuchado y sabemos que este es realmente el Salvador del mundo». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, de este relato que nos trae el Evangelio según San Juan en su capítulo 4, queremos hacer 2 reflexiones partiendo de lo que Jesús nos enseña. La primera enseñanza es que Jesús nos transforma. Miremos que el relato nos muestra que Jesús inicia el contacto con la mujer. Es Jesús el que empieza a hablarle. Él busca el encuentro con ella. En el versículo 7, iniciando el relato, dice: «Dame de beber».
aunque él en realidad no tenía sed ni necesitaba de agua, llegaba, según el relato en el versículo 6, dice, llegaba cansado, y por lo tanto él se sentó junto al pozo tranquilamente. Pero además, en el versículo 31 y en el versículo 32, cuando los discípulos le dicen, come maestro, él le responde, yo tengo un alimento que ustedes no conocen. Es decir, aunque no tiene sed, le pide de beber, porque intenta abrir un diálogo con ella, y lo logra. Miremos que se vuelve un diálogo, una comunicación personal, Jesús y la mujer. Él le habla, ella le responde. Él le contesta, ella le dice. Ella le pide, él le contesta. Jesús nos habla. Jesús toma la iniciativa para encontrarse con nosotros. Es un acto de amor que hace el Señor con todos y cada uno de nosotros que no lo conocemos, al igual que la samaritana. Lo curioso es que en el transcurso del relato se invierten los papeles, se transforma la situación. Miremos que Jesús inicia en el versículo 7 diciéndole, dame de beber. A ella le pide. Mientras que más adelante el relato en el versículo 15 es la mujer la quien termina pidiendo a Jesús, Señor, dame de esa agua. Jesús nos busca, no porque Él necesite de nosotros, sino porque Él ve nuestras necesidades y puede y quiere ayudarnos. Así es, queridos oyentes, Él ve nuestras necesidades, está dispuesto a ayudarnos. Observemos que aunque la mujer desconoce lo que está pidiendo, el Señor obró en ella. ¿Y por qué desconoce? Porque el agua viva a la que Él se refiere, a la que se refiere Jesús, no es un agua física o un agua material como ella lo imaginaba. Cuando dice, Señor, dame de esa agua para que no tenga sed y no tenga que volver hasta acá a sacarla, sino que el agua de la que habla Jesús sobrepasa lo material, lo físico. Es el mismo Espíritu de Dios, es el mismo Espíritu Santo al que Jesús le llama agua viva. Pero la samaritana no lo entiende en ese momento. Así se conocía desde el Antiguo Testamento. En el profeta Jeremías, en el capítulo 2, versículo 13, dice que Dios, que es Espíritu, se describe como fuente de agua viva. Igualmente el profeta Isaías, Dios mi Salvador, agua de manantial, lo dice en el capítulo 12, 2:3. Esa agua viva, es decir, el Espíritu Santo, es el que se nos da a cada uno de nosotros desde niño, por medio del sacramento que nosotros conocemos como bautismo. Lo podemos leer también en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 38 y 39. Y ese Espíritu Santo es uno solo para todos nosotros, así como uno solo es el bautismo y uno solo es Dios Padre. Así lo dice el apóstol San Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 4, versículos del 4 al 6. A pesar que la samaritana desconocía que estaba pidiendo el Espíritu Santo, el Señor actuó en ella, le concedió el Espíritu Santo. Esto se refleja cuando la mujer deja el cántaro junto al pozo, versículos 28 y 29, y se va al pueblo a contar a sus vecinos lo que el Señor ha hecho en ella. Es decir, Jesús transforma la vida de la samaritana, pasando de ser una mujer que saca agua de un pozo, versículo 7, a una mujer que anuncia a Jesús, a una mujer evangelizadora, que lleva la buena noticia a su pueblo. También obra el Espíritu Santo cuando ella da su testimonio. Con eso atrae o lleva a otros a Jesús, aún en medio de sus dudas, porque recordemos que Jesús le revela que Él es el Mesías, le dice, yo soy, versículos 25 y 26, pero ella lo que anuncia es algo muy diferente. Dice, versículo 29, vengan a ver a un hombre, y pregunta, ¿no será el Mesías? Ella no dice, vengan a ver al Mesías, porque aún tiene dudas e incredulidad en la palabra del Señor.
Pero a pesar de todo eso, el Espíritu Santo actúa a través de ella, contagia y atrae a otros hasta Jesús. Y en el versículo 39 dice que muchos samaritanos que se acercaron a escuchar a Jesús creyeron en él y lo proclamaron finalmente Salvador del mundo. Miremos que no le dicen Salvador del pueblo judío, ni de un solo pueblo. Lo proclaman Salvador de todos nosotros, de toda la humanidad. En conclusión de esta primera enseñanza, Jesús nos transforma por completo a cada uno de nosotros. Y esa transformación implica inicialmente un encuentro con el Señor, un encuentro personal, un diálogo íntimo. Él habla y yo le hablo. Él habla y usted, querido oyente, le habla. No es al contrario, nosotros le hablamos, nosotros le oramos y no dejamos que Él nos hable. El encuentro con el Señor implica escuchar y hablar. Y el encuentro para tener intimidad con el Señor no es una vez al año o una vez cada 6 meses o una vez cada mes. El encuentro es diario, porque el Señor habla todos los días y nosotros le podemos hablar a Él todos los días, las 24 horas en el día. Esa transformación también implica, en segundo lugar, pedirle a Dios su Espíritu Santo, esa agua viva, ese manantial de vida que Él nos tiene prometido, así como lo dice nuestro mismo Señor Jesucristo en su Evangelio en San Lucas, capítulo 11, versículos del 9 al 13, cuando Él nos dice: pidan y se os dará, busquen y encontrarán. Y si ustedes le piden al Padre el Espíritu Santo, Él se los concederá. Entonces miremos que la transformación de nuestras vidas implica también ese paso nuestro, pedirle a nuestro Padre del cielo que nos regale. Él está dispuesto a darnos ese gran don, ese gran regalo. Antes de pedirle cosas materiales, pídale algo que va por encima de eso, que supera cualquier oro del mundo. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. No se quede únicamente en los bienes de esta tierra, que bien los puede dar el Señor, pero cuando le pedimos algo más grande, Él está dispuesto a concederlo. Y tercero, que implica la transformación de nuestras vidas, es acudir a Jesús, es decir, convivir con Él, pasar tiempo de calidad junto a Él, así como lo hizo el pueblo de los samaritanos. Le rogaban que se quedara con ellos y Él se quedó allí y también les enseñaba la palabra del Señor. Miremos lo importante que es dejarnos transformar, salir al encuentro del Señor, pedir su Espíritu Santo y estar con Él. La segunda enseñanza que este Evangelio nos trae es que Jesús nos conoce y nos conoce muy bien. Dios conoce nuestro interior, nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras intenciones, lo cual en realidad contrasta grandemente con nuestro desconocimiento del Señor. Miremos que el relato menciona que Jesús le dice a la samaritana en el versículo 10, si conocieras el don de Dios, si conocieras quién te pide de beber, tú le pedirías a Él. En ese si conocieras, Jesús le está diciendo a la mujer, no conoces, no me conoces, desconoces el don de Dios. Y el don de Dios al que se refiere nuestro Señor Jesucristo es el Espíritu Santo, aunque no es el único don para nosotros. Por ejemplo, entre los dones que tenemos, la vida, la salud o la sanación, un don muy apreciado, la sabiduría, el perdón, el amor, el entendimiento, etc. Nosotros, al igual que la samaritana, desconocemos el maravilloso don del Espíritu Santo, o en realidad sí lo conocemos. Nosotros, al igual que la samaritana, desconocemos quién es el Señor, quién es Jesús, o en realidad sí lo conocemos. Tal vez, o quizás, también cada uno de nosotros, como aquella mujer, asumamos que sí conocemos al Señor
cuando ella le decía: «Eres judío, eres profeta, conozco que el Mesías vendrá y nos lo explicará todo», decía en el versículo 25. Pero cuando Jesús le habló a ella, le pidió algo: «Dame de beber». Ella no le dio, no le entregó lo que Jesús le pedía. Antes, al contrario, ella empezó a sacar excusas, justificaciones. En el versículo 9 dice: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana?». O también cuando Jesús le confirma que Él es el Mesías, ella sigue desconociéndolo. Con desconfianza e incredulidad le dice al pueblo, a sus vecinos: «¿No será el Mesías este hombre?». Que no nos quedemos nosotros también en solo decir que conocemos, sino que en realidad lo conozcamos. ¿Y cómo sabemos que conocemos al Señor? Sabemos que lo conocemos por la manera como le respondemos a su llamado, cómo le respondemos a su palabra. Y conocer a Jesús implica tener una estrecha relación con Él, adorar al Señor en espíritu y en verdad, y hacer la voluntad de Dios Padre Todopoderoso. Cuando Jesús le dice a la samaritana: «Ve, trae a tu marido», en el versículo 16, ella le responde: «No tengo marido». A lo que Jesús también le dice: «En eso has dicho la verdad». Es decir, en todo lo anterior que ella suponía que conocía a Dios, no era cierto. Dios sí conoce nuestro interior. Dios conoce lo más íntimo de nuestro ser. Dios conoce nuestro corazón y Él sí sabe la verdad, porque Él es la verdad. Así lo decía en su Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, versículo 6. «Yo soy el camino, la verdad y la vida». La samaritana, recordemos que no tenía marido, y en la Biblia el marido representa la unión entre Dios y el pueblo. Pero ella no tenía marido. Antes, al contrario, tenía 5 maridos, es decir, 5 ídolos, 5 dioses falsos. Quizás nos asombremos al escuchar que ella, una mujer samaritana, tenía 5 maridos, pero quizás nosotros también, en este momento, en nuestro día a día, tengamos a Dios en un segundo lugar, en un segundo puesto. Le hayamos quitado a Él ese primer lugar, cambiándolo por nuestras seguridades, por nuestra autoconfianza, por nuestros bienes materiales, incluso por nuestro trabajo, por nuestro dinero o por personas, padres, hijos, esposos, pareja, novio, etcétera, etcétera. Esos son nuestros ídolos actuales, esos son nuestros maridos actuales, nuestras redes sociales, el internet, la televisión, las novelas y muchos otros tantos que sumarían más de 5. Entonces miremos que Jesús le dice: «El hombre que tienes ahora tampoco es tu marido». Es decir, ella no cumplía el mandato de Dios, que es la unión entre Dios y el pueblo, así como lo relataba en el Antiguo Testamento el profeta Isaías en el capítulo 62, versículo 5, o el mismo profeta en el capítulo 54, versículo 5. «El que te hizo, es decir, nuestro Dios creador, te toma por esposa», y le habla a su pueblo, es decir, a cada uno de nosotros. Y Jesús es el verdadero esposo. En el Antiguo Testamento se muestra como una promesa. Lo podemos mirar desde el profeta Oseas, capítulo 2, 18, 22. «Me llamarás esposo mío, amado mío, me casaré contigo para siempre». Y ya en el Nuevo Testamento, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 2, 19, Jesús habla de sí mismo y se describe Él como el novio. Si volvemos a leer el relato, la samaritana no es la única persona que desconoce a Jesús. Vamos a encontrar que los discípulos también no conocen a Jesús. En el versículo 32 dice: «Yo tengo un alimento», dice Jesús, «que ustedes no conocen». Les habla a los discípulos.
Y en el versículo 34 menciona cuál es ese alimento. Dice Jesús: mi alimento es hacer la voluntad de Dios. Aquí cabe una pregunta para nosotros, queridos oyentes. ¿Nosotros conocemos ese alimento con el cual se nutre, se fortalece, le da fuerza a Jesús? ¿O también lo desconocemos? Queda para nosotros esa invitación, queridos oyentes, a alimentarnos de la misma manera como lo hacía nuestro Señor Jesucristo, de hacer la voluntad de Dios. Como conclusión de la segunda enseñanza, Jesús nos conoce. Así es, queridos oyentes. Jesús nos conoce mejor que nosotros mismos. Jesús conoce nuestro corazón, conoce nuestro interior, conoce nuestros pensamientos, incluso conoce nuestras palabras antes que nosotros las pronunciemos. Estamos todos nosotros invitados a conocerlo a Él, a tener una estrecha relación con Él, una intimidad, una comunicación, un diálogo con Él. Estamos invitados, queridos oyentes, a adorarlo en espíritu y en verdad, a desechar de nosotros cualquier mentira, cualquier falsedad, cualquier cosa que haga daño a los demás. Y también estamos invitados a hacer la voluntad de Dios, a semejanza de nuestro Señor Jesucristo, y a responder su llamado, así como lo hizo esta mujer samaritana. Finalmente, le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo por su palabra, la que nos ha permitido ver la voluntad de Dios Padre. Le suplicamos que su Espíritu ilumine nuestras acciones y nos dé la fortaleza, nos regale la fuerza para hacer lo que su palabra hoy nos ha enseñado. Señor Jesús, concédenos que cada uno de nosotros, al ejemplo de la Virgen María, Madre tuya y Madre nuestra, podamos, además de escuchar, poner en práctica la palabra de Dios. Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén.